acá. Listo, voy a compartir aquí pantalla. Este es nuestro ejercicio Excel que desarrollamos la vez pasada. ¿Listo? Ya es de ingeniería civil. Vámonos a nuestro texto. Aquí está. Vamos ahora a hablar de la dispersión de los datos. Entonces, espera. Calcular e interpretar el rango de la varianza de la desviación estándar. ¿Listo? Usted ya sabe aquí que la mediana y la moda. ¿Sí? Esas son medidas de ubicación de centralización, medidas de tendencia central. Ahora vamos a utilizar medidas de dispersión. ¿Por qué estudiar la dispersión? ¿Listo? Entonces, una medida de ubicación como la media, la mediana o la moda, solo describe el centro de los datos. ¿Listo? Ese estadístico, ese parámetro que yo estoy buscando, solo me describe el centro de los datos. Desde el punto de vista resulta valiosa, pero no revela nada acerca de la dispersión de los datos. Por ejemplo, si un guía de turismo ecológico dice que el río que se encuentra a pocos pasos tiene un promedio de 3 pies de profundidad, querría decir, ¿querría usted cruzarlo a pie sin más información? Quizás no. Usted desearía saber algo sobre la variación de la profundidad, la máxima profundidad de 3.25 y la mínima de 2.75. En dicho caso, usted estaría de acuerdo en cruzar, que ahí si usted supo que la profundidad del río varía entre 0.5 y 5.5 pies. Su decisión probablemente no sería, su decisión probablemente sería no cruzar antes de decir esa información. Entonces, vean este ejemplo. Histogramas de años colaborados para Hamilton. Toda la información se me concentra, digamos, como que en la parte izquierda, ¿listo? Si yo saco el promedio de estos datos, el dato me daría como por aquí, digamos, cercano al 10, próximo al 10, ¿listo? Pero en realidad no me refleja mucho la información, lo que veíamos ayer con el dato de la edad, con el dato número, ¿qué? Una persona que tuviera 70. Entonces, una medida pequeña de dispersión indica que los datos se acumulan con proximidad alrededor de la media aritmética. Por consiguiente, la media se considera representativa de los datos. Por el contrario, una medida grande de dispersión indica que la media no es confiable. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a calcular la medida de dispersión. Si esa medida de dispersión es pequeña respecto a la media, es pequeña, ¿listo? Indica que los datos están como concentrados alrededor de la media. Si esa medida de dispersión es grande respecto a la media, significa que los datos están dispersos, ¿listo? Están dispersos. Los 100 empleados de Hammond Iron Works, Inc., una compañía que fabrica acero, se organiza en un histograma basado en el número de años que cada uno ha laborado en la compañía. El número de años que cada uno ha laborado en la compañía. La media es de 4.9 años. Pues 50, está por acá la media. Más o menos, la media, el promedio. Pero la dispersión de los datos es de 6 meses a 16.8 años. ¿Listo? La media 4.9 años no es representativa de todos los empleados. ¿Por qué? Porque si usted coge cualquier empleado, en promedio tiene 5 años. ¿Listo? 5 años. Y va y selecciona, digamos, este de 10, de 11, este que parece ser como el 17, el de 20, etcétera, no es representativo. Una segunda razón para estudiar la dispersión es un conjunto de datos consistente, que un conjunto de datos consiste en comparar la propagación en dos o más distribuciones. Por ejemplo, supongo que el nuevo monitor de computadora Vision puede ser ¿verdad? Se arma en Baton Rouge y también en Tucson. La producción media aritmética por ambas plantas es de 50, con base en estas dos medidas se podría concluir que las distribuciones de las producciones por hora son idénticas. Es decir, vean este ejemplo acá. Vean este. Button Rush, la producción por horas. Ahí está. 48, 49, 50, 52, etc. Y está desde 40 a 60. Si usted le saca la media, digamos, le va a arrojar el mismo valor. ¿Listo? Inclusive producen la misma cantidad de monitores, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Esta la producen, digamos, de la hora 48 a la 52 y esta a la hora 40 a la hora 60, ¿listo? Ven que aquí hay más concentración de datos respecto a esto, es decir, esta información de aquí abajo está más dispersa, ¿listo? Es eso, nosotros vamos a poder identificar qué tan concentrado o qué tan disperso está mi información. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Con las medidas de dispersión. ¿Cuál va a ser mi primera medida de dispersión? Usted ya la conoce, el rango. Mire lo que está, el rango.
¿Qué es el rango? El rango es la medida de dispersión más simple. Representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Mira, esta es la fórmula, usted ya la conocía por la tabla de frecuencias. El valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Listo? El rango se emplea mucho en aplicaciones de control y administración de la producción debido a que es fácil calcularlo y entenderlo. ¿Listo? Entonces el rango es de dónde va mi información. ¿Listo? Es eso. No es más, de dónde va mi información. Ejemplo, computadora gráfica 3.6 determina el rango del número de monitores de computadoras que se producen por hora en las plantas Entonces aquí. Bien. ¿Cuál sería el rango de Baton Rouge? Les pregunto, ¿cuál es el rango de Baton Rouge? Voy a coger el dato más grande, que es 52, y le resta el dato más pequeño, que es 48. ¿Qué obtiene? Obtiene 4. ¿Listo? El rango es de 4. Significa que de la producción del primer monitor hasta el último monitor hay una variabilidad, o sea que hay un rango de 4 horas. De 4 horas. ¿Listo? Y ahora mire el rango de Thomson. Fue el dato más grande, 60. Y el más pequeño, 40. Listo. Entonces hay un rango de 20. Que indica que en la producción de los monitores, ¿listo? Hay un rango de 20 horas. Por lo tanto, Baton Rouge, digamos, pues, como se podría decir que es más eficiente en la administración del tiempo. Diría que solo gastaron 4 horas y aquí gastaron 20 horas. Ese sería el 20 monitores, etc. Eso es lo que nos explica. ¿Qué? Siguiente día. Ya ahorita cuando hagamos el ejemplo en la tabla de frecuencia, en el Excel, estos datos aparecen muy sencillos, son muy fáciles de calcular y de identificar. La varianza, ¿cómo voy a calcular la varianza? Un problema que presenta el rango, ¿en qué parte de los valores? El máximo y el mínimo. Es decir, no los toma en cuenta a todos. La varianza sí lo hace. La varianza sí lo hace. Midiendo la medida de las desviaciones respecto a la media elevada al cuadrado con una población de una muestra. Entonces, ¿cuál va a ser la varianza? Va a ser la media aritmética de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. Ya, no se preocupe, usted puede copiar esto aquí. Y ya ahorita va a dar cuenta qué significa esto. ¿Listo? Ya ahorita vamos a copiar eso. ¿Listo? Entonces, un ejemplo sencillo. ¿Listo? De la siguiente tabla muestra el número de capuchinos que se vendieron en los locales de Starbucks en los aeropuertos de Orange County y Ontario, California, entre las 16 y las 17 horas, una muestra de 5 días el mes anterior. ¿Listo? Venga, que aquí cálculo para esto. Aquí el texto parece que se olvidó mencionar la desviación media. Vamos aquí a nuestro. Espérenme, que voy a abrir mi tablero digital y vamos a hacer aquí, para complementar. Aquí. Esta no necesito borrar, no eliminar. Eliminar. Listo. Entonces, voy a hablar de unas medidas de dispersión. ¿Listo? Medidas de dispersión. Pues la primera que tengo, la medida es el rango, ¿listo? El rango. Esa es mi primera medida de dispersión. ¿Cómo lo voy a definir? Como el valor más grande menos el valor más pequeño, el x min. Listo. Otra medida de dispersión que voy a utilizar es la desviación media. ¿Listo? Desviación media. Desviación media. La desviación media la voy a simbolizar como dm. dm. ¿Listo? ¿Y cómo la voy a calcular? Bueno. Recordar que la media aritmética, ¿no? Es perdón, la sumatoria de los x sobre n, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer aquí aparte? Entonces, aquí.
Esto es igual a la sumatoria de los X sobre N. ¿Listo? Es eso. Entonces la desviación media va a ser igual a la sumatoria, ¿listo? A la sumatoria del valor absoluto de todos mis datos X menos el X barra o la media, menos la media. Este también puede ser X barra, ¿no? Dividido entre el total de mis datos. Así voy a calcular la desviación media. ¿Listo? ¿Qué me va a indicar la desviación media? La desviación media va a ser qué tan dispersos están mis datos respecto a la media. ¿Listo? Eso me va a indicar todo esto. Aquí se lo vamos a anotar las fórmulas. ¿Listo? La siguiente que voy a encontrar es la varianza. La varianza. Voy a simbolizar como bar. ¿Listo? Y aquí es igual, miren, vamos a nuestro texto a ver cómo la definía. Media aritmética de las desviaciones de la media elevada al cuadrado. Otra vez. Media aritmética, es decir, un promedio de las desviaciones de la media, que es una desviación de la media a la distancia que dedica valor respecto a la media, elevadas al cuadrado. Listo. ¿Está viendo esto? Puedo definir la varianza como la sumatoria de quién? De los X y, ¿listo? Menos el X barra o aquí el new, ¿listo? Elevado al cuadrado sobre N, ¿listo? Y también podemos complementar este X y, digamos, para decir cuándo es el primer intervalo, el segundo intervalo, ¿listo? ¿Listo? Así voy a calcular la varianza. Voy a coger cada dato, le voy a quitar la media y lo voy a elevar al cuadrado, ¿listo? Y voy a sumar todos los valores. Y cuando tenga ese valor, lo divido entre N y esa va a ser la varianza. Que me diga qué tan variables son mis datos. Respecto. Y la última que encuentro es la desviación estándar. Desviación estándar. Estándar. ¿Listo? Esta la voy a simbolizar con la letra sigma. Me pareció una R con barriguita. Sigma. ¿Listo? Y voy a definir a sigma, la desviación estándar, como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Es decir, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la sumatoria de los X y menos el new elevado al cuadrado sobre N. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Primero calcular la varianza y a lo que me dé le saco raíz y esa va a ser la desviación estándar. Esta desviación estándar me dice qué tan dispersos están mis datos respecto a la media. ¿Listo? El rango, desviación media, varianza y desviación estándar. ¿Listo? Aquí tengo la forma. Ya ahorita traemos las formas. Entonces, volvemos a nuestro texto. Nos dan este ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí está. Vamos a copiarlo en el Excel rápidamente. Entonces, aeropuertos de California, Orange. Voy a copiar esto. Vamos a una nueva página aquí. Esto no pasó que copió. Aeropuertos. Aeropuertos. Aeropuerto. Listo. Que me dicen que el de Orange. Orange Country. Y el de Ontario. Orange Country y Ontario, sí. Ontario. Listo. Ahí tengo mis dos aeropuertos. Listo, que están vendiendo. ¿Qué? Tienen capuchinos de 4 a 5 y van a ver el resultado. Entonces me dan 20, 40, 50, 60, 80. 20, 40, 50. 20, 40, 50, 60, 80. Ahí está. Ahí están mis datos. Y el otro viene 20, 45, 50. 20, 45, 50, 55 y 80. Vamos a ver, sí, 55, 80.
Determine la media, la mediana de estas. Vamos a hacer un análisis exploratorio de datos para esto. Y compare las similitudes. Listo. Y tengo mi información. Listo. Con esta información puedo calcular la moda, la media, es decir, el promedio, media. ¿Cuál sería la media? Bueno, aquí necesitamos una media para, ¿cómo lo hace? Vamos a calcular aquí. La media. La media. Vamos a calcular la media para Orange y para Ontario. Suma estos 5 valores, divídalos entre 5, y esa va a ser la media de Orange. ¿Cuál va a ser la media de Orange? Suma 20 más 40 más 50 más 60 más 80. 50%. 50. Listo. ¿Y cuál va a ser la media de Ontario? ¿Cuál va a ser la media de Ontario? También 50. También 50. A ver. Listo. Entonces, hasta aquí, usted está diciendo, es Orange, Orange y Ontario venden la misma cantidad de coches. ¿Listo? Venden lo mismo. Voy a calcular la mediana. La mediana. ¿Cuál será la mediana para Orange County? La mediana. ¿Cuál será la mediana? 50. 50 también. Listo. ¿Y para Ontario? ¿Cuál será la mediana? Organice menor a mayor y tome el dato de la mitad. ¿Cuál es? 50 también. Entonces, hasta aquí, Orange Country y Ontario venden la misma cantidad de capuchinos. Listo, hasta ahí venden la misma cantidad. Es decir, son iguales. Calculemos la moda. ¿Cuál es la moda de Orange Country? No hay moda. ¿Listo? Ninguno tiene. No hay moda. ¿Por qué no hay moda? Porque no se está repitiendo ningún valor, al igual que Ontario. ¿Listo? No se repite ningún dato, por lo tanto no puedo hablar de moda. Del rango. Nuestra primera medida de dispersión. ¿Cuál será el rango de Orange Country? ¿Cuál es el dato más grande? Y el resto es el dato más pequeño. 80 menos 20. 60. Ese es el rango. ¿Listo? Igual acá, 80 igual 60. Entonces, hasta aquí, Orange Country es lo mismo que tener Ontario. Lo mismo. Esto, aunque los datos sean diferentes, es lo mismo. Calculemos la desviación media. Desviación media. ¿Listo? ¿Cómo va a calcular la desviación media? ¿Cómo calcular la desviación media? Me vengo aquí. Voy a recordar mi fórmula. La desviación media. La sumatoria de cada uno de los datos X, ¿sí? Menos la media sobre el total de datos. Listo. Entonces, pero vamos a hacerlo aquí el procedimiento el paso a paso. ¿Listo? Y verificamos con el Excel. Entonces, de Ontario. ¿De qué? El primero. ¿Cuál es el primero? El primero es Orange Country. ¿Listo? Orange Country. Sí. Sobre N. Listo. Reemplace. Aquí, reemplace. ¿Cuál es el primer valor? ¿Cuál es el primer valor? ¿Cuál es el primer valor? Míralo, aquí está. 20. Entonces, ¿qué va a hacer? En valor absoluto, 20 menos, ahora ya lo había calculado, mira, aquí está, 50. 20 menos 50. Listo. 20 menos 50. Listo.
Más. ¿Por qué más? Porque estoy hablando de una sumatoria. ¿Listo? Una sumatoria. Siguiente. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el siguiente valor? 40. El siguiente valor. 40, valor absoluto, menos 50. Que es la media. Más, siguiente valor, 50, menos 50, en valor absoluto. ¿Listo? Bueno, aquí continúa. Más, siguiente valor que es 60, menos 50, más 80, menos 50. ¿Listo? Y todo esto dividido entre el total de mis datos. ¿Cuántos datos en total tiene? Tiene 5 datos. Listo, bueno, aquí voy a borrar este igual. Aquí, igual. Esto va a ser igual, desarrollo. 20 menos 50 en valor absoluto. Esto le va a dar 30 menos 30 y el valor absoluto me va a dar 30. Listo. Más. El siguiente me va a dar 10 más 0 más 10 más 30. Todo esto dividido entre 5. Que es 5 datos. Es decir, la desviación media, que es igual a 40, 80. 16. Es decir, esto es igual a 16. La desviación media de mi primera población es igual a 16. ¿Listo? ¿Qué? ¿Cuál será la desviación media de Ontario? La que es igual. ¿Cuánto me da la desviación media según este procedimiento? La de Ontario. O sea, aquí cambio este por 45 y este por 55. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da la desviación media? Vamos a desarrollarla. La segunda, los datos que le van a cambiar, va a ser este 40. Daría lo mismo, ¿no, profe? ¿Será? Pues sí. Mire, aquí, bueno, aquí va a ser 45, que es mi segundo dato, 50, y 55. Ujú. Esto me va a dar entonces, pues vea, este es 20, 45, 50, 55 y 80. ¿De dónde salieron? De acá. 20, 45, 50, 55 y 80. Ahí está, todo esto. 20 menos 50, en el valor absoluto, esto me va a dar 30. Más el siguiente que me va a dar 5, más 0, No haría lo mismo, profe. más 5, más 30. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 5. Esto es lo mismo que tener ¿cuánto? 70 dividido entre 5, que es igual a ¿cuánto? 14. 14. La desviación media aquí es de 14. ¿Ven? Ah, listo. ¿Qué me está indicando la desviación media? Ah, estos datos, ¿listo? Están variando respecto a la media. Entonces aquí vamos a poner la media, digamos. Esa es la media, ¿listo? Este 40 respecto a 50, que está a una distancia, por así decirlo. Está a una distancia. Este 20 respecto al 50 está a una distancia. Este 60 respecto a la media, que es el 50, está a una distancia. En promedio, esta distancia que tienen respecto a la media, todos los valores es de 16. ¿Listo? Aquí para. Y aquí la distancia que hay, ¿listo? O la diferencia que hay de cada uno de los datos respecto a la media es de 14. ¿Listo? ¿Cuál está más concentrada? ¿Qué información está concentrada? La que tenga menor desviación media. Bien, aquí está. Los datos están, eso no, sino, tiene una distancia respecto a la media, en promedio de 14. ¿Listo? Esa es la desviación media. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice nuestro texto de esta solución. La media, bueno, aquí concluyó el rango, aquí todo coincide.
Observe que las tres medidas son iguales en ambos aeropuertos. Indica que esto no hay diferencias entre ambos grupos. Calculando la varianza tiene el panorama más claro. Entonces, cálculo de la varianza. Ah, bueno, no hemos calculado todavía la varianza. Vamos a calcular la varianza. A ver. No le piden calcular. Bueno, ahí está la varianza del procedimiento, que es el que nosotros vamos a construir. Vámonos a ver. Aquí. Entonces vamos a construir aquí la varianza. La varianza. ¿Cómo construimos la varianza? ¿Listo? ¿Cómo construimos la varianza? Mira aquí. Entonces, si yo tuviera aquí mis datos, ¿listo? Qué más fácil hacer el paso a paso. Y ya ahorita lo reemplazamos en Excel. Aquí. La varianza aquí va a ser igual. Entonces, varianza es igual. Epa. Varianza es igual a la sumatoria de cada uno de los datos, es decir, X y cada uno de los datos, menos la media, elevado al cuadrado, dividido entre N. Listo. Ya tengo eso. Empiezo a reemplazar. ¿Cuál es mi primer dato para la primera? 20. Entonces, significa que debo coger ese 20, restarlo a la media y elevarlo al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? Siguiente, más. ¿Cuál es mi siguiente dato? 40. Menos 50 y elevado al cuadrado. Siguiente dato, más no, el 50. Menos 50, que es la media, elevado al cuadrado. Más, siguiente dato, 60 menos 50 elevado al cuadrado, más, siguiente dato, 80 menos 50 elevado al cuadrado. ¿Listo? Son 5 datos, debo coger los 5. Divido entre ¿cuántos? Entre 5. Divido entre 5. Listo. Esto que va a ser igual. 20 menos 50 me da menos 30. Menos 30 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 900. 900, listo. Más el siguiente. 40 menos Más 50. 100. Más 100, perfecto. Más 100, más 0. 0, más 100 otra vez, profe. más 900. 900. ¿Todo esto dividido entre cuánto? 5. Entre 5, perfecto. Listo. Significa que hay una variancia de cuánto. 400. Exacto. La varianza es de 400. 400. Varianza 400. ¿Cuál será la varianza de Ontario? ¿De cuánto será la varianza? ¿De cuánto será la varianza? Mire el procedimiento. Dígame cuánto sería la varianza. De 370, profe. 370. Sí, señor. 370. ¿Cómo voy a interpretar esta varianza? ¿Listo? Todos los datos. Este 20 respecto a este 40. Este 20 respecto a este 60. Este 60 respecto a este 40. Este 50 respecto a este 80. Este 80 respecto a este 20. Todos los datos entre sí están variando en 400. Todos los datos entre sí están variando. Y aquí Ontario, todos los datos entre sí están variando en 300. ¿Qué me está indicando? Que los datos están más concentrados en Ontario. Están más concentrados. ¿Ven? Y ahora la desviación estándar. La desviación estándar, que es la raíz de la varianza. ¿Cuál es la raíz de 400? Bueno, aquí vamos a hablar con él.
Raíz 20. Y aquí 19.23. ¿Listo? Entonces también la desviación estándar me dicen qué tan dispersos están mis datos respecto a la media. ¿Listo? ¿Qué tan dispersos están mis datos respecto a la media? Esto significa que estos están más dispersos que estos. Por lo tanto, Ontario se puede decir que tiene una venta de capuchino más que, o más uniforme, más concentrada, por así decirlo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Bueno, aquí comparamos los valores. Vean, tanto los valores que hizo. 370 igual. Aquí. Vamos a ver qué nos dice aquí el texto. Interprete y compare los resultados de las medias. En el caso de las tiendas Starbucks, la mediana de ambas tiendas son exactamente las mismas. 50 capucheros por consiguiente, la ubicación de ambas distribuciones es la misma. El rango de ambas tiendas también es igual. Sin embargo, recuerde que el rango proporciona información limitada sobre la dispersión de la distribución, porque se basa solo en dos observaciones, el grande y el pequeño. Las varianzas no son las mismas en ambos aeropuertos. ¿Por qué? Porque se basan en las diferencias entre todas las observaciones y la media aritmética de esta, que muestra la relativa proximidad o acumulación de los datos concerniente a la media o el centro de la distribución. ¿Listo? Compare la varianza de Orange, que es 400, con la de Ontario, que es 330. Con base en la varianza, es posible decir que la dispersión de la distribución de ventas de Starbucks en Ontario se encuentra más concentrada cerca de la media de 50 que en la tienda Orange Country. La varianza tiene una importante ventaja sobre el rango. Utiliza todos los valores en cálculo. Recuerde que el rango solo incluye el rango. Entonces, ¿qué concluimos? Que el rango no es tan efectivo, pero ya la desviación estándar y esto sí. Pero la varianza de la población es esta misma. Ah, bueno, aquí se me olvidó aquí anotar. Aquí en esta. Que la varianza también la puedo encontrar como sigma cuadrado. Como sigma cuadrado. La varianza. Entonces, esto puede ser igual a este símbolo, sigma cuadrado. Entonces, la varianza también la puedo escribir como sigma cuadrado. ¿Listo? Aquí. Entonces, aquí está. La varianza de una población. Entonces, x menos mu elevado al cuadrado sobre el término. Listo. Ya usted conoce los datos. Comience por determinar la media. Calcule la diferencia entre cada observación. Sume todas las diferencias al cuadrado y divide entre la suma. Ese fue el procedimiento que nosotros hicimos para calcular la varianza. Listo. Bueno, aquí ya coge un valor ya diferente, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Los meses, esto, vamos a calcular la media. Entonces, vamos aquí a nuestro ejercicio de Excel. ¿Se acuerdan de este ejercicio? ¿Sí lo recuerdan? Edad de los estudiantes de la UST del programa de Ingeniería Civil. ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Listo, sí lo recuerdan. ¿Qué pasó? Aquí, ¿qué pasó? Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estos mismos datos. Aquí voy a coger estos mismos. Control C. Voy a pegarlos acá. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué? Bueno, este es de los colores. Voy a copiar este que les interesa. Control C. Y me vengo para mi hoja 4. Y voy a empezar a pegar estos. Control. Ya se lo pego. Control C. Control V. Listo. Ay, pero esto no lo quería. Control C. Control V. Conservar solo valores. Listo. Ahí está. Vamos a agrandar esto. Voy a calcular mi
varianza, listo. Esta es la información igual, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de la edad de los estudiantes de ingeniería civil, de 50 estudiantes, ¿listo? Aquí está. ¿Listo? Entonces, recordemos ¿la qué? La varianza, la fórmula de la varianza. Entonces, mi fórmula de la varianza, mira, aquí la tengo. Cada uno de los valores menos la media elevado al cuadrado sobre L. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Así como tal, la tabla de frecuencias sí me sirve, pero no me sirve con la fórmula que tengo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo todos los X, Y. Todos estos son mis X, Y. Estos datos son mis X, Y. Todos estos de aquí, bravo. Todos estos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcular la media, es decir, el promedio. Entonces, que vengo, selecciono mis datos. Listo, le digo aquí, deme el promedio. Me dice que el promedio es 18.12. Control X. Control V. Eso es la media. La media. ¿Listo? Esta va a ser la media. Entonces, ¿qué va a hacer? Debo coger este 18.12. Debo coger este 18.12 y restárselo a cada uno de estos valores y elevarlos al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que debo hacer. Es decir, voy a coger el XY menos la media. Bueno, es la media. Siempre se me olvida el símbolo. Está el símbolo de la media. Está new. Bueno, aquí mientras busco new. Aquí está. Insertar. Cerrar. Ahí está. Viene new. ¿Qué pasó? Menos new. Aquí. Al 94. Elevado al cuadrado. ¿Listo? Al cuadrado. Eso va a ser como tal el paso donde tengo que llegar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el paso a paso. O sea, esto como tal todavía no me sirve. ¿Qué voy a buscar primero? Voy a buscar primero la diferencia. Entonces, control C, control V. Voy a explicar el paso a paso. ¿Listo? El paso a paso. Cada uno de mis datos menos la media. No se nos pierda mucho. Listo, entonces voy a poner. ¿Quién es el primer? El X1, sería este 15, menos la media, esta. Menos la media. Ahí está. No importa si me da positivo o negativo, no importa. ¿Por qué? Porque después lo voy a elevar al cuadrado y me va a terminar dando positivo. Siguiente valor. El mismo 15 menos la media. Está. Y así. ¿Listo? Siguiente valor. El mismo 15 menos la media. Así con todos. O sea, si tuviera 100 datos, pues tengo que hacerlo con los 100 datos. Y así. ¿Listo? Aquí con el 16. Este dato menos la media. Está bueno, voy a fijar esta. ¿Para qué? Para poderla arrastrar. Y arrastro esta. Con todos mis datos, con todos mis datos. Con todos mis datos. Hasta aquí. Eso, ahí está. Listo, ahí está. Todos mis datos. Empieza negativo grande, pues se aproxima a 0. Y después otra vez empieza a crecer. La varianza. ¿Listo? Pero me dice elevarlo al cuadrado. Ah, entonces voy a coger este valor y elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está, ya se me volvió positivo. Arrastro, es un procedimiento para todos. Y obtengo estos valores, ¿listo? Estos valores. Pero miren mi fórmula, miren mi fórmula. Me dice que es la sumatoria. O sea, ya hice esto lo de adentro, ya lo elevé al cuadrado. Ah, tengo que sumarlos y dividirlos entre n. ¿Listo? Tengo que sumarlos y dividirlos entre n. Ah, listo.
Pues me voy a sumar esto. Aquí está. Voy a sumar. Aquí me dio el valor total. 125.28. Y ese 125.28 lo divido entre el total de mis datos. ¿Cuántos datos en total tengo? Tengo 50. Entonces, la varianza es igual a ¿cuánto? Va a ser igual a este valor, que tengo aquí, que es el total de la sumatoria, ¿listo? Dividido entre el total de mis datos, que es 50 datos. 50 datos. Enter. La varianza es de 2.5056. ¿Listo? Es eso. Bueno, aquí por el Excel fue fácil de calcular. ¿Listo? Imagínense hacer todo esto. Aquí 50 datos cada uno con la diferencia. Ahora imagine que usted tenga 5000 datos y no tenga Excel. ¿Cómo lo haría? ¿Mm? Ese es el gran problema. Entonces, fácil. Usted se basa en que usted puede construir su tabla de frecuencias. Sí, aquí está, mírela. Aquí está su tabla de frecuencias. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Este, control C, control V. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con estos? ¿Qué va a pasar con este X y menos 1? Usted aquí cogió, vea. Usted aquí cogió el 15 y le restó la media. ¿Listo? Y le restó la media, ¿cierto? Y le dice, claro, volvió y cogió otro 15 y le restó la media. Le dio obviamente el mismo valor. Cogió el otro 15 y le dio el mismo. ¿Cuántas veces hizo esta operación? La operación de 15 menos la media. La hizo 3 veces, ¿cierto? La hizo 3 veces. Miren, aquí está, 3 veces. Pero entonces me decía, aquí el 15 se repite 3 veces. Entonces, ¿qué es mejor hacer? Pues a esta fórmula, cuando usted tenga la tabla de frecuencias, va a multiplicarla por el FI. ¿Listo? Eso es lo que usted va a hacer. ¿Listo? ¿Por qué por el FI? Porque usted está haciendo, 15 por 3, perdón, 15 menos la media, mira, 15 menos la media, otras 15 menos la media, otras 15 menos la media. ¿Cuántas veces el procedimiento? 3 veces, pero ya la tabla de frecuencia está indicando que el 15 está 3 veces. Entonces se puede ahorrar este paso, ¿listo? Se puede ahorrar este paso y hacer directamente, que bueno, era igual. 15, este de acá, 15, menos la media. ¿Cuánto de la media? Miren, aquí está, menos la media. ¿Listo? Por, bueno, aquí cierro paréntesis, por mi f sub i, que es el 3. Profe, no seleccionó la media. ¿No seleccioné la media? No, es de 10 y tuvo modo B100. Ok, bueno, aquí tengo el 15, menos la media. Ahí está, de 10. Gracias. Menos, bueno, listo, menos la media. ¿Listo? Por mi frecuencia absoluta. Ya 3. Listo. Yo voy a enter. Menos 9,36. Y si yo vengo aquí y cojo estos tres valores, ¿cuánto me da? Menos 9,36. ¿Listo? ¿Será que sí funciona así? Casi, pero no. ¿Listo? Casi, pero no. ¿Por qué? Porque yo necesito elevar al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué se hace primero? Primero se eleva al cuadrado y esta es la diferencia que yo necesito. Entonces, este como tal no me funciona así. Entonces, ¿qué necesito? ¿Listo? Debo modificar este una vez más. ¿Qué necesito? Lo que necesito primero es elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado, ¿listo? Ese es el primer paso que yo necesito. XY menos mu elevado al cuadrado. Entonces, va 15 menos la media, aquí está, elevado al cuadrado. A 9.73. Ese 9.73 me correspondió aquí. Este es el que me necesito. El 15, le quité la media y lo elevé al cuadrado. Aquí está. Fue el mismo. Pero ¿cuántas veces hice ese procedimiento? 1, 2, 3. Ahora sí. Ahora sí. Voy a utilizar la que multiplicando por mi frecuencia. Por mi frecuencia absoluta. Por FI. Por FI. FI. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser igual. XY menos mu elevado al cuadrado. Aquí está.
¿Cuántas veces? Por mi frecuencia absoluta. Ahí está. Y me da 29.20. Y si yo vengo y sumo estos tres valores, me va a dar este mismo valor. ¿Listo? Simplemente aquí lo calculé por la tabla de frecuencias. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes con este procedimiento. Preguntas, dudas, inquietudes. Arrastro, bueno, aquí arrastro, ya lo puedo arrastrar. Me da este mismo valor. Digamos con el 16, que está 5 veces. Usted puede coger el 16 5 veces y a cada uno restarle la media, elevarlo al cuadrado y después sumar estos. ¿Listo? O simplemente puede coger el 16, restarle la media, que fue lo que hizo acá, y elevarla al cuadrado. ¿Cuántas veces hizo ese procedimiento? 5 veces. ¿Listo? Y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Voy a sumar esto, que es el que me interesa, porque recuerden que la fórmula de la sumatoria x menos la media elevado al cuadrado sobre el cuadrado. Listo. Aquí voy a sumar este ahora. 125.28. ¿Listo? Y este, aquí, este varianza, aquí voy a sacar otra varianza aquí aparte. Varianza. Aquí va a ser igual a la sumatoria de este, que es el total, dividido entre el total de mis datos. Y es la misma. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando de tablas de frecuencia, la fórmula de la varianza va a ser esta. Cuando esté hablando de tablas de frecuencia. Cuando tenga la tabla de frecuencia, la fórmula de la varianza va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los xi menos la media elevada al cuadrado por fi sobre el total de mis datos. ¿Listo? Esa. Y aquí fue la que nosotros construimos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame. Y yo lo estoy también haciendo en Excel al tiempo que, pues, Sí, sí, sí. y la media no me da, o sea, me da 18 cerrado. 18 cerramos. Sí, entonces no sé si tengo mal la fórmula o qué. Listo. ¿Se acuerdan que nosotros ayer vimos una propiedad ¿para qué? Para comprobar la media, si la media sí nos daba. Vamos a hacerla. Aquí, bueno, aquí voy a insertar. Aquí. ¿Cuál era qué? Coger el xy menos la media. ¿Qué? Bueno, era esta. Era coger cada uno de los valores y restarle la media. Y la sumatoria de esto me tenía que dar 0. Entonces tú puedes hacer ese procedimiento. Entonces, x menos 1. Voy a sumar todos estos valores y me tiene que dar 0. Si me da 0, está bien. Si no me da 0, está mal la media. Bueno, aquí me dio 0.0000675, es decir, si me da 0. Haz ese procedimiento y verifica, ¿sabes? Que tal vez es que el sol te está mostrando, ¿qué? Sin décimas. Y tú solo tienes que ir a formato y ver que existe. Bueno, aquí, ¿cómo comprobar? Vamos a ver si aquí sí se puede comprobar que la media está desde la tabla de frecuencias. Entonces, este fue el procedimiento que nosotros hicimos. Aquí vamos a comprobar la media. Vamos a poner especial. ¿Cómo hacerlo? Vamos a hacer el xi. El xi menos la media. Menos la media. ¿Listo? Es decir, cojo este menos 3.2, menos 3.2, menos 3. Todos estos valores. ¿Listo? El 15, pero ¿cuántas veces hago esta operación? Entonces significa que lo voy a multiplicar por absoluta. Por el FI. Por el FI. Por el FI. ¿Listo? Es este mismo, simplemente estoy reduciendo las mismas. Listo. Vamos a ver, entonces. Hoy tomo el XY, ¿quién es? 15 menos la media, que está, ¿listo? Por mi frecuencia absoluta, que es 3.
Ahí está. Menos 9.36. Bueno, aquí voy a fijar otra vez, aquí para el siguiente dato. Hoy tomo mi XY, que en este caso es 16, menos la media, donde está aquí está la media que calculamos, ¿listo? Por el FI, mira, aquí está, por 5. Ahí está. Y así, pues el siguiente, bueno, ya voy a fijarlo, voy a poner mi XY, que es 17, menos la media, de aquí voy a fijarlo, ahí está, por mi FI. Es decir, para indicar que hice ese procedimiento 10 veces. ¿Cuál procedimiento? El 17 menos la media. Bueno, ya aquí arrastro. Hasta acá. ¿Listo? Sumo estos valores y también me da 0. ¿Listo? Bueno, aquí me dio 5.32 por e a la menos 14. 0.0000. ¿Listo? Se pierden un poquito menos de décimas. ¿Listo? Pero esa es la forma de comprobar la media. Esa es la forma de comprobar la media. Que esto me dé 0. Entonces, para que se vea 0, voy a poner formato de celdas. Me voy a número. Voy a decirle que déjenme 4 décimas. A ver si efectivamente. 0.0000. ¿Listo? Entonces, ahí, por favor, verifique que tal vez tenga algún problema. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Profe, digamos, en este error, ¿de cuántas décimas debemos tomarlo? ¿O cómo se hace? ¿Sabe cuánto admitimos el error? Digamos, si este valor, digamos, me diera 0.001, listo, se admite. Digamos que la tercera cifra me dio 1, listo. Pero si usted está haciendo sus cálculos perfectamente, eso no le tiene que dar ningún error. Digamos, ¿dónde se da el error? Digamos, cuando usted esté haciendo sus apuntes, en el cuaderno, a la antigüita y con calculadora, ahí se puede ver digamos que se presenta el error. Pero ¿cómo lo cura? O sea, ¿cómo alivia eso? Cogiendo 4 décimas después de la coma. Ah, bueno, bueno. Entonces es a la menos 4 Sí. lo que se admite. Vale, profe, gracias. Listo. Más preguntas, más dudas, más inquietudes de cómo calcular la varianza. ¿Listo? Bueno, y entonces la desviación estándar. La desviación estándar, que es sigma, es la raíz de la varianza, desviación estándar. ¿Aquí va a ser igual? La desviación estándar va a ser igual a la raíz de la varianza. Es decir, la raíz de 2.5. 1.58. ¿Listo? 1.58. Diría que los datos están dispersos respecto a la media de 1.58. ¿Listo? Nosotros ya después vamos a ver. Entonces, ¿dónde está la media? La media es de 18. Entonces, bueno, digamos aquí, esta es la media. Aquí esta es la media, ¿listo? ¿Qué me está indicando? Usted va a coger respecto a ese 18.12 y desplácese 1.58 por debajo de la media, y 1.58 por encima de la media. Y ahí va a tener la gran concentración de sus datos. Eso ya lo vamos a ver con la regla empírica. Vamos a ver. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Pues puede construir con todos los datos, coger cada uno de los datos totales, ¿listo? O por la tabla de frecuencias con estas fórmulas. Bueno, esta última es para verificar la media, ¿no? Para verificar la media. Esta última es para verificar la media, que nos tiene que hacer. Para ver que sí es la media correcta. Y simplemente con estos valores. Esto ahí para ver. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Entonces, este realmente es sencillo. ¿Por qué? Porque es una tabla de frecuencias sin intervalos. Cuando ya se me presenta la de intervalos, aquí se me perdió la de intervalos. Bueno, usted recuerda la de la temperatura. Esa la hacemos la otra semana. Cuando, pues van a ser las mismas fórmulas, pero vamos a tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar el límite inferior y límite superior, no vamos a traer el intervalo, sino que vamos a trabajar la marca de clase. La marca de clase va a reemplazar aquí este XY. ¿Listo? Pero como esa marca de clase es un parámetro, bueno, un estadístico, dentro de toda mi información, entonces va a ser un valor aproximado. Entonces la varianza va a estar sujeta a esa marca de clase. ¿Listo? Yo voy a tener cuidado. Ya la próxima semana vamos a hacer ejercicios de ese tipo.
Y vamos a complicar un poquito con la tabla de frecuencias por intervalos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. No, profe, todo bien hasta el momento. Listo, bien. Les recuerdo que el de hoy en 8 estamos En parcial, listo, en parcial. De hecho, nos enfrentamos a nuestro primer parcial. ¿Listo? ¿Qué temas entra? Medidas de tendencia central, estas medidas de dispersión, variables, gráficas y demás. ¿Listo? Eso es lo que Por favor. sencillo. Cuénteme. ¿Usted podría subir este documento al campus? Claro que sí, la verdad es que me tengo que, tengo tenido como una falla ahí con el campus. Lo voy a subir, quedan de solucionármela, pero ahí sigo esperando. Pero sí, por el momento lo que puedo hacer es compartírsela por Telegram. Pero yo creo que este fin de semana ya, ya puedo subir todo al campus. Vale, sí, perfecto. Por favor. Listo, 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 vale. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ok. Muchachos, regálame nombre y código, por favor. Listo, muchas gracias. Nos encontramos el lunes 22 a las 11 de la mañana. Feliz tarde para todos. Igualmente, Feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Listo, Hasta bye. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. que Hasta esté luego, bien. profe. Hasta luego. Feliz día. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que esté bien.